Buenos días, mi nombre es Fernanda Zaita, soy estudiante del grado 11 de la institución educativa Colonia Escolar de Coconuco. En el día de hoy les daré a conocer un video acerca de cómo fue fundada la Hacienda Valencia, la cual queda ubicada en el resguardo indígena de Paletará, municipio de Puracé, departamento del Cauca. Para ello nos encontramos con el señor Guillermo Cuají, el cual nos relatará acerca de cómo fue fundada, un poco de su historia, y a la señora María Mayra Cerquera, que en la actualidad habita en él. Encontramos con el señor Guillermo Cuají, que nos contará un poco acerca de cómo fue creada la hacienda Paletará. Bueno, dicen por algunos libros que se encontraban aquí en esta misma hacienda que antes de 1810 esta hacienda se encontraba allá en el otro lado, en la parte más alta, en lo que hoy se llama la vereda del Depósito. Para ese tiempo solo esto se llamaba Paletará, toda esta zona. Pues, ¿quién fue la persona sí, más que toda la persona encargada que fundó al principio esta hacienda cuando se encontraba en la Bueno, la persona que hizo construir esta hacienda fue el señor Ignacio Muñoz. Él era el dueño de todas estas tierras hasta llegar a Popayán. Pero él después que se la heredó a don Guillermo. Eso él después se la dejó al yerno, o sea, al poeta Valencia. Y el poeta Valencia fue heredando a los hijos de él, como era el doctor Guillermo León Valencia, el expresidente, el doctor Álvaro Pío Valencia, doña Josefina Valencia, doña Diomar Valencia y doña Luz Valencia. Y pues, también, pues, ¿qué materiales se utilizaron en la creación de la hacienda? Bueno, los materiales que habían recogido antes de trasladarla hacia acá, por eso se llama la vereda que hoy se nombra el Depósito. Allá estaba un centro de donde trajeron todos los materiales para la construcción de esta hacienda, que fueron materiales como cuero para sacar correas, el barro que lo trajeron desde Popayán en bueyes, la madera que la bajaron desde Río Negro, por gente que se había contratado, como es de la gente Paez, la gente de Puracé, gente de Coconuco, gente de Quintana. Todas esas gentes venían por cuadrillas, inclusive era para llevar este camino hacia el departamento del Huila. Entonces por eso crearon esta hacienda, que esta servía para hospedaje de la gente que venía del Huila, se trasladaba para Popayán con cerdos, que hasta hoy se encuentran todavía los empalizados que hizo esta gente. Cuando trasladaron la hacienda desde lo alto que usted nos acaba de contar hasta acá, ¿era por qué motivos? Pues era porque el río se crecía mucho y entonces era difícil el acceso cuando la gente venía para tener que pasarse el río Cauca. Entonces acordaron que el mejor sitio era este donde se encuentra hoy. Primero porque el río pues quedaba hacia el otro lado, entonces se podía hospedar la gente que venía del Huila, o sea, por el río abajo. También, ¿tanto tiempo se demoraron en construir la hacienda? Bueno, esta hacienda dice que se demoraron más de 2 años construyéndola. Eso estaba en un libro que en 1989 no se supo quién fue que se llevó los libros, porque aquí había mucho libro. En ese tiempo se entró la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaba compuesta por el M-19 y otras agrupaciones. Entonces aquí había libros donde uno se daba cuenta, por eso yo hoy describo lo que estoy diciendo, porque lo veía en un libro, más el libro se lo llevaron, ¿no? Uno no sabe si se lo llevaron los señores los dueños o se lo llevó el M-19, que era los que estaban en ese tiempo aquí buscando y cargándose las cosas. Que el presidente Guillermo León
persona? Él se la dejó a los hijos, o sea, los herederos de él, que era era el señor Pedro Felipe Valencia, que también ya murió. Era otro hijo que tiene él, que se encuentra por allá en España. Pero él todavía vive, todavía. Sí, y se encuentra doña Diana, doña Ignacio Valencia López. Ellos son los que heredaron estas. Pues eso sería todo, Guillermo, y muchas gracias. Bueno, después del relato que nos acaba de contar el señor Guillermo Cuají, pasaremos a entrevistar a la señora María Mayra Cerquera, quien nos relatará un poco acerca de las actividades que realizaban los dueños. También nos contará acerca de algunas pertenencias que hacían parte de la En el día hacienda. de hoy nos encontramos con la señora María Mayra Cerquera, que nos contará acerca de qué hacían los dueños cuando llegaban a este lugar. Buenas tardes, doña Mayra. Buenas tardes. Bueno, según tengo entendido, el último dueño que habitó aquí era don Pedro Felipe Valencia, ¿no? Entonces, pues mi pregunta era, él cuando venía aquí, ¿qué actividades o qué realizaba cuando venía aquí? Pues él venía a pescar, a rodear los ganados, pues casi cuando yo estaba aquí él casi no venía aquí de constante, ¿no? Y si venía una sola vez, pero no se demoraba mucho, porque él no tenía pues así hartos animales, sino más bestias que todo, ¿no? Y más o menos él cuántas veces al año venía o... Pues, él venía pues cada 2 años una sola vez, pero él no se demoraba nada. ¿Y en qué épocas más o menos venía? Para diciembre, ¿no? ¿Para diciembre? Y bueno, ¿qué más? O sea, él aparte de la casa y todo eso, él no tenía, digamos, animales o... Pues, ¿como qué clase de animales? Pues, por ejemplo, él venía, digamos, a rodear, digamos, lo que era, si tenía vacas o no, caballos. Él no tenía ganado. Caballos era lo único que habían aquí de ellos, porque ganado ellos no tenían. Y también tengo entendido que él venía a veces con las personas a cazar animales. ¿Él o...? No, el que cazaba era el papá, pero el doctor Pedro Felipe no. Y él tenían unos perros o... Sí, cuando el papá ha sido cazador, sí tenía perros finos, pero hartos, pues que cazaban. Iban a cazar cuando nadie prohibía ni nada, pues ellos tenían hartos perros. Pero ese era el papá, no era él. Y también él tenía otras propiedades, como, o sea, ¿qué elementos o qué cosas hay dentro de la hacienda en la actualidad o qué habían? Como por ejemplo, digamos, cuadros o alfombras. ¿Qué tanto poseía la hacienda en ese entonces? Ellos tenían cuadros, tenían botes, tenían ganchos, pero los ganchos de colgar ropa sí me parece, eran los cachos de los venados, ¿no? Donde ellos los habían labrado bien bonito, así la cabeza del venado, así lo habían pegado y en los cachitos colgaban los arcos. Así era, Y también, bueno, de todo eso que usted nos cuenta que existía aquí en la hacienda, ¿qué pasó con ello? ¿Todavía está aquí o qué ocurrió con ellos eso? se llevaron eso. ¿Se lo llevaron? Sí, pero aquí no hay nada. O sea, ¿se lo llevaron para otro lugar o al museo? ¿Cómo fue? Pues ellos se lo llevaron de aquí, pues no sé para dónde se lo llevarían, si para el museo o para dónde. Tras terminada la entrevista con la señora Mayra Cerquera, que nos acaba de relatar las actividades que realizaban los dueños de esta hacienda, pasaremos a mostrar algunas imágenes de algunas pertenencias que aún existen aquí, como son algunos cuadros, también la imagen del señor que fue el último dueño de esta hacienda, como lo es el señor Felipe Valencia,
y también algunas imágenes que conforman la hacienda. Damos gracias a las personas que nos ayudaron a realizar este video y espero que les haya gustado. Gracias.